Yo también voy a hablar de medios de comunicación, pero no desde una perspectiva educativa, sino que desde una perspectiva de construcción de sentido, de construcción de realidad social, en definitiva. Y para eso utilizo dos nociones teóricas bien hoy por hoy, como son los imaginarios y las representaciones, que las coloco acá como nociones teóricas para comprender el estallido social chileno. Un análisis de contenido en la prensa escrita. En prensa escrita chilena, ahí pasó, sí, en prensa escrita chilena, si ustedes ven en pantalla, específicamente del diario Concepción, que es un diario de la ciudad en la que yo habito en Chile, de la ciudad de Concepción, y del Mostrador, que es un diario digital de cobertura nacional, ¿no? Está en la red. Entonces, y también se hace aquí una distinción entre prensa escrita tradicional y prensa escrita independiente, que vamos a ver a continuación en qué consiste esto, ¿ya? Y el objetivo, como ya les adelantaba más o menos, es reflexionar sobre las nociones de representaciones e imaginarios, reconocerlas en dos casos que vamos a ver a continuación de textos periodísticos, para ver si efectivamente hay aportes complementarios en la utilización de estas dos nociones. Yo ya vengo trabajando con estas dos teorías para ver efectivamente las distinciones y la complementariedad desde el año 2018, así que sí hay algunas, ya hay, digamos, algunos hallazgos respecto a que efectivamente funcionan complementariamente, y hay un aporte también en términos epistémicos y metodológicos, que los vamos a constatar posteriormente con el ejemplo también, con los ejemplos. Bien, en términos teóricos, ¿cuál es la distinción que hacemos acá entre imaginarios sociales y representaciones? Estas dos metateorías, de alguna manera, ¿cómo podemos operacionalizarlas? ¿Ya? Metateoría, las representaciones para Sergi Moscovici, desde la psicología social, él ha querido operativizarla, ¿no es cierto?, de esta manera. Sin embargo, la perspectiva que yo les presento acá nos lleva más bien a que los imaginarios sociales constituirían una metateoría y estarían en una relación de significación social profunda, desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis y de Manuel Antonio Baeza, que les presento acá, ¿ya? Es decir, estarían en las bases de la sociedad los imaginarios sociales, con una capacidad creativa que permiten significar la sociedad, insisto, desde sus estructuras profundas, más allá, si se quiere, de los rasgos culturales, sino que lo que tiene que ver con aquellas construcciones históricas, mitológicas, antropológicas profundas de la sociedad, que nos llevan a entendernos, en definitiva, con determinados rasgos sociales, y que los podemos significar socioimaginariamente, ¿ya? Sin embargo, por eso que hago aquí una pirámide, muy modesta mi pirámide, pero pirámide al fin, donde vemos a los imaginarios, como les decía, en la base de la sociedad, y las representaciones, de alguna manera, yendo hacia la epidermis de la sociedad, ¿no? Es decir, como la punta del iceberg, también podríamos señalarlo, donde las representaciones son imágenes culturales, si queremos, desde la perspectiva de Denis Jodelet, ¿no es cierto?, que nos permiten interpretar la sociedad, pero de una manera, insisto, más desde la superficialidad que los imaginarios, y de alguna manera complementando a los imaginarios para darles también sentido. Es decir, ahí podría estar esta relación complementaria que ya les adelantaba y que vamos a ver a continuación con los ejemplos. Bien, en este sentido, en términos, si se quiere, epistémico-metodológicos, aquí hay algunas cuestiones fundamentales de cómo
entramos a este análisis de contenido mediático, teniendo en cuenta algunas cuestiones de las que pueden ver en pantalla. Entramos, ¿no es cierto?, desde la fenomenología, es decir, o desde la sociofenomenología, si se quiere, a través de un pensamiento intersubjetivo, ¿ya?, donde nos interesa ver el contexto, por eso que coloco la teoría del contexto también. Nos interesa ver el contexto en el que se producen los discursos, es decir, de alguna manera, por qué quieren relatar o significar el mensaje que nos están dando, y esto también lo llevamos teniendo en cuenta, como les decía, las condiciones de producción del discurso. Ustedes ven ahí en pantalla algunos autores en los que me he basado, ¿ya?, para llegar también a un análisis más constructivista sistémico. Es decir, hacemos una vuelta entre la fenomenología y el constructivismo sistémico, entendiendo que primero somos seres humanos subjetivos, intersubjetivos, pero que también tenemos una relación social donde somos influidos por los demás e influimos a los otros. Y si hablamos de los medios de comunicación, estamos hablando de medios de comunicación de masas con influencia a gran escala que generan opinión pública. Por lo tanto, en este sentido, sí que estamos cerca de ver una construcción sistémica de la sociedad, ¿ya? Y por lo tanto también nos interesa un sentido del discurso externo, en este último sentido que les decía de las mediaciones. ¿Bien? Y la significación social es importante también, por eso que lo incluimos acá en términos de significación simbólica, porque en la medida que hay mayor significación simbólica, estamos en la posibilidad de hablar de representaciones o de imaginarios, ¿no es cierto?, a partir de una significación simbólica con mayor profundidad. Bien, vamos a los ejemplos entonces. En el diario de Concepción, ustedes tienen el texto a un lado de su pantalla. Esto es del 21 de octubre de 2019. Es sobre el estallido social chileno. Son textos de opinión que aparecen en dos medios de comunicación, como les decía, uno que es tradicional. ¿Qué quiere decir que sea un medio tradicional en Chile? Este que tenemos en pantalla, el diario de Concepción. Quiere decir que es un medio que de alguna manera resguarda el pensamiento hegemónico. ¿Cuál es el pensamiento hegemónico que hoy en día está en disputa con el estallido social que ustedes saben que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre de 2019? La significación que se está disputando de este pensamiento hegemónico es precisamente el sistema económico neoliberal, y una política conservadora elitista, ¿ya? Ese sería de alguna manera el pensamiento hegemónico que resguardaría este medio de comunicación, aun cuando, si bien se resguarda, ustedes pueden verlo tanto en las representaciones como en los imaginarios que acá hemos podido desarrollar, se resguarda, pero no de una manera tan fuerte, si se quiere, como se venía haciendo en años anteriores, y quizás por otros medios que poseen mucho más inclinación hacia este tipo de pensamiento, como podría ser el diario El Mercurio, ¿ya? Aun cuando, insisto, este diario también va por esa línea, pero es un diario regional, por eso que quise incluirlo. Si ustedes se dan cuenta, las representaciones que aquí hemos señalado de alguna manera nutren a los imaginarios que también podemos desprender. Recuerden que este es un ejercicio hermenéutico, interpretativo, a través del análisis de contenido del texto que ustedes tienen en pantalla, ¿ya? Es decir, las instituciones democráticas aparecen como representaciones, están validando, insisto, un pensamiento hegemónico tradicional. Los cargos públicos, un país democrático, instituciones y autoridades garantes de seguridad ciudadana, ¿ya? También ir en contra del manifestante violento, del caos, del desorden, ¿ya? Y acá entonces podemos ver la aparición frente a estas representaciones, de algunos imaginarios dominantes o dominados. ¿Qué vamos a entender por imaginario dominante? Aquel que triunfa provisoriamente
en la lucha simbólica en la sociedad, y el dominado es el que va quedando rezagado y que no aparece, ¿no es cierto?, visibilizado en la sociedad. Y como imaginarios, entonces, frente a estas representaciones que se extraen del texto, tenemos la legitimidad institucional como dominante, una reestructuración orgánica institucional político-social, que es algo que no se estaría validando en este caso, por lo tanto sería dominado, el Estado de Derecho, por supuesto, como dominante, y la insurrección como un imaginario dominado que no estaría presente, pero que se puede, ¿no es cierto?, leer entre líneas en el relato. Por lo tanto, estamos frente, insisto, a un relato de corte hegemónico. Sin embargo, si nos vamos al medio independiente o alternativo a estos medios que yo les decía tradicionales, de un duopolio mediático en Chile, que son los que tienen la mayor concentración de la prensa, ¿no? Entonces, este medio alternativo a esta dinámica, el diario digital El Mostrador, si ustedes ven en el texto, se pueden desprender de igual manera algunas representaciones, y aquí sí que ya estamos contra un pensamiento mucho más contrahegemónico, si se quiere, o por lo menos intentando disputar algunas narrativas hegemónicas, donde aparecen representaciones para validar el estallido social, como la desigualdad, el rol de las juventudes, una percepción de abuso, ¿no es cierto?, por parte de las élites, salarios miserables, pensiones paupérrimas, condiciones laborales precarias, y desde luego este carácter inorgánico de las manifestaciones que nos abre otro escenario político. Y frente a estas representaciones se podrían validar algunos imaginarios dominados y dominantes, como ya les decía, desde la perspectiva de Manuel Antonio Baeza. Vemos democracia sin representación como un imaginario dominado, que estaría solapado ahí. Y la democracia, un imaginario tradicionalmente, históricamente dominante, ahora se va viendo un poquito más dominado, va perdiendo legitimidad social. La justicia social, lo mismo. Pero en este caso adquiere mayor relevancia, va de dominado hacia dominante. Y el del joven o la joven revolucionaria o revolucionario también adquiere significancia, ¿no es cierto?, y va de dominado hacia dominante. El cambio social, lo mismo, de dominado hacia dominante, y el statu quo neoliberal postdictatorial en Chile iría, ¿no es cierto?, de dominante hacia dominado, también perdiendo legitimidad en este relato. Y para ir terminando, en virtud del tiempo, algunas reflexiones finales, se las leo para no extenderme más. El medio escrito tradicional, Diario Concepción, analizado a partir de un caso del género de opinión, se mostró en general más próximo a una defensa del statu quo neoliberal postdictatorial chileno, que en la labor de comprender y analizar más en profundidad el movimiento social que se origina a partir del estallido social de octubre de 2019. El medio escrito digital El Mostrador, declarado como independiente de la prensa hegemónica chilena, efectivamente, en el caso del género de opinión presentado, nos muestra un discurso que busca disputar el campo de la significación social y la opinión pública con la prensa tradicional. Ahora, hablando de las nociones de representaciones e imaginarios, ¿no es cierto?, podemos constatar que efectivamente se articulan de manera complementaria debido a su naturaleza simbólica, a través de la interpretación, ¿no es cierto?, basada en la articulación de elementos discursivos, históricos, sociales, políticos, culturales, etc. Se ofrece un acercamiento sobre cómo los medios pueden construir realidad, lo que funciona en parte como matriz explicativa para dar sentido a la complejidad del mundo social. Y finalmente, en este trabajo evidentemente todavía estamos lejos de agotar las posibilidades interpretativas y explicativas que poseen las nociones de representaciones e imaginarios, pero se plantea un impacto investigativo potente en términos de proyección y posterior profundización a nivel teórico-metodológico, a partir de complementario que ya les adelantaba de estas nociones. Eso por lo pronto. Muchas gracias.